Buenas tardes, queridos compañeros, queridas compañeras, lectores de Diario Liberarse. Acá estamos, impensable, pero es así, impensable con respecto a todo este último periodo histórico mirado en años, pero es un hecho. Acá hemos venido a acompañar a los trabajadores de Acodique, que han sido citados a declarar a la seccional 19, fruto de la denuncia de 6 trabajadores por violencia privada por parte de la empresa. Estuve conversando con algunos veteranos, más veteranos que uno. No hay antecedentes de estos hechos luego de la dictadura. Hay que remontarse antes de la dictadura, a las épocas donde tenían a los dirigentes sindicales, para hablar de situaciones similares. Trabajadores que desde hace 90 días vienen luchando por el derecho al trabajo, al salario, por el derecho a la expresión, al uso de medidas sindicales que tienen más de un siglo. La LUC, de verdad, una vergüenza nacional. De verdad, la LUC. Una verdadera vergüenza nacional para lo que es nuestra mejor historia. También está de la peor, la del autoritarismo, la del Estado militarista, la del Estado policiaco. Quizá ahí sí, si vamos a esa reminiscencia, tenga expresión en ellas. Pero si nos remontamos a las épocas ballistas, a las épocas del empuje democrático, difícil. Se violan los derechos de los trabajadores por ser trabajadores. Estamos asistiendo a un intento de verdadero disciplinamiento policíaco militarista por parte del poder, de lo que vienen siendo la legítima medida de la clase obrera y los trabajadores en la defensa de sus derechos. Hay que tomar clara conciencia de eso. Por un lado, es una clara provocación política, o podría leerse, o puede leerse como una clara provocación política. Por el otro lado, es un intento claro de disciplinamiento en el medio de los consejos de salarios, en medio de la apertura de los consejos de salario 2023, cuando el Zunca, el medicamento y otros gremios que van a abrir las negociaciones, o les toca abrir las negociaciones ahora en julio, están reclamando que se pongan pautas oficiales arriba de la mesa para organizar la discusión, para tener una orientación general
la que le corresponde al gobierno en el marco de la discusión entre empresarios y trabajadores, o por lo menos de lo que se entiende con respecto a contenidos serios y reales de los consejos de salario. Uno podría pensar frente a estas actitudes que se lo quiere hacer desaparecer técnicamente a los consejos de salario, porque dado los cambios negativos que hubo en la negociación colectiva, más los cambios negativos en la LUC, más los aspectos de reglamentación sindical que se han incorporado, añoranzas viejas del 80 para acá, uno pudiera pensar que el gobierno está apostando a eso, a dejar caer los consejos de salario en sus contenidos, una especie de muerte técnica de los mismos. Ya vivimos gobiernos neoliberales, para no ir más lejos, el del padre del actual presidente, que no había consejos de salarios y que las negociaciones eran limitadas, constreñidas, en el afán, en la búsqueda de que terminara negociando cada obrero por su cuenta frente al poder del patrón y del Estado. Bueno, en ese marco de cosas se está desarrollando este conflicto particular en donde se han ensañado con los trabajadores de Acodique y del gas en general. Los trabajadores de Río Gas tenían guardia policial dentro para tratar de impedir cualquier tipo de medida. Los trabajadores de Acodique han desarrollado con gran inteligencia, con gran firmeza, una larga lucha, incluso en el marco de la LUC, con las ocupaciones parciales. Ahora justamente se les acusa de violencia privada por haber ingresado en las últimas ocupaciones a la empresa. Algo que era el alma de cualquier ocupación obrera. Están acusándolo de delincuencia a los trabajadores por hacer uso de un legítimo derecho que era el alma de una medida sindical. La ocupación de empresa, el control obrero, como se ha desarrollado, se desarrollaba incluso. No hubo experiencia a nivel de la enseñanza o de los propios gremios estudiantiles. También vale decir, recordar los antecedentes, ¿no? Los compañeros procesados por la manifestación pacífica frente al desplazamiento de la compañera de la jueza Mariana Mota, que hasta el día de hoy un planteo de procesamiento con prisión, creo que suspendida. Bueno, los 4 procesamientos que sufrió nuestra organización en una tremenda injusticia. El procesamiento de Sendic, la casa de bruja desatada contra los docentes de secundaria, la casa de bruja desatada contra los estudiantes en general y en particular que les ha tocado vivir a los gurises de Liaba. Bueno, el procesamiento de casi 50 trabajadores de Río Gas. El procesamiento de casi 50 trabajadores de Río Gas. Con el planteo de medidas de sanciones económicas por las medidas sindicales efectuadas, con el planteo arriba de eso de despidos, con el planteo arriba de eso de que si no se aceptaban los despidos, de cobrar la plata, de cobrar el dinero. Bueno,
vamos a decir, se dice que el Ministerio de Trabajo ha hecho sus esfuerzos y marca la diferencia. Se dice que la dirección de ANCAP marca la diferencia. Ahora, frente a su ausencia y su falta de definición, entonces se sabe el peso del gobierno. Uno pudiera hablar, se está dejando correr el agua, se está haciendo cómplice. Hubo un ataque siniestro contra los trabajadores del gas en general y contra la organización sindical del gas en particular. Y eso no se puede tapar el sol con una mano. El gobierno es responsable hoy de este desborde autoritario. Podemos llegar a pensar y decirlo con todas las letras. El gobierno tiene parte en esta provocación contra los trabajadores del gas y contra la clase obrera en general. Ya se mencionó el conflicto, su dimensión, sus contenidos, su significado en el último paro parcial que se desarrolló con motivo de la conmemoración de los 50 años de la huelga general por parte del Chifle Molina desde el Estrado. Así que bien, estamos amparados en lo que estamos sosteniendo. Política de limitación de fuerza que no tiene antecedente en todo el periodo democrático post-dictadura y que nos retrotrae a las peores épocas. Es un dato claro, un dato político claro en este conflicto. No solo está en juego el tema del trabajo, el tema del salario, no solamente está en juego el tema de la energía, su valor, en manos de quién está, para qué, si como derecho o como mercancía, no solo quién se beneficia, si solo los patrones o los trabajadores. No, estamos hablando de la democracia, estamos hablando de las libertades democráticas, en pleno proceso de negociación del Consejo de Salarios. También se pudiera pensar que frente a un año y medio de elecciones, esto no es más que una gran operación política. ¿A quién responde? ¿A quién beneficia? ¿Qué intereses persigue? Bueno, se está tomando de rehén a los obreros del gas y eso es un hecho. Así que venimos, señores, de la conmemoración de la democracia, no solo el golpe de Estado, sino de la defensa del significado de la democracia. Hay que ser coherentes, hay que ser consecuentes, no hay que ser demagogos, no hay que ser hipócritas. No hay que ser cínicos. Si le asistirá derecho al obrero, generador de la riqueza, a hacer uso de sus derechos, a la libertad de expresión, de manifestación, a la utilización de la ocupación como prolongación del derecho de huelga. Una verdadera mancha en nuestro Estado de Derecho, en nuestra ley, la LUC. Una afrenta nacional a lo mejor de la conciencia democrática a lo largo de la historia uruguaya. La unidad del movimiento obrero y popular se forjó no solo detrás de las ideas programáticas, no solo detrás de las grandes ideas del cambio en la orientación general, en la brea, por las ideas artiguistas y por el Uruguay productivo con justicia social largamente añorado, sino se forjó en la calle, en la lucha por las libertades, en las convocatorias, en la década del 30, del 40, la Plaza Libertad, en la defensa de las libertades de los trabajadores, en la lucha por su derecho a expresarse, a manifestarse y a actuar libremente, en el uso
de sus derechos. Y eso es un dato de la historia que no se puede obviar, no se puede negar cuando hablamos de principios, cuando hablamos de contenidos fundamentales. Por eso sí, cayeron por presupuesto, cayeron por autonomía de la enseñanza, cayeron por un concepto de cambio, cayeron muchos defendiendo el derecho a expresarse y a manifestarse. Así pasó con Liberarse, con Hugo Los Santos, con Susana Pinto, con Urián Correa, como Nidia Sabezagaray, como la maestra Elena Quinteros. La historia de nuestros mártires es la historia de la brega por nuestros derechos. No podemos ceder un ápice en la defensa de los mismos. Por eso estamos acá, acompañándolos a los compañeros en esto que tiene la dimensión que tiene y los contenidos que tiene los trabajadores del gas, como expresión y parte del conjunto de los trabajadores. Capaz que a muchos, que de los sillones del poder, de los sillones de la comodidad, desde los presupuestos holgados, desde sus condiciones económicas y sociales de altura, les importa poco. Pero a nosotros nos importa comentarles lo nerviosa que estaba una de las compañeras de uno de los 6 trabajadores que ha sido citado hoy, embarazada de 7 meses y medio. Nosotros nos importa, la verdad. Que nos acusen de lo que quieran. Nos importa. No se puede someter a las familias. No se puede someter al pueblo a este terrorismo. Viejo terrorismo. De lo peor de la historia uruguaya. Hay que denunciarlo, hay que tomar conciencia, hay que combatirlo. Acá vamos a estar, queridos compañeros. Van a estar pasando los 6 trabajadores. Nos vamos a ir teniendo al tanto de la evolución de los hechos. Acaban de sancionar en este proceso, como lo difundimos en estos días, al presidente del sindicato, igual que a otros compañeros. Preguntamos hasta dónde va a dejar llegar al río el presidente, hasta dónde va a dejar llegar el río el ministro de Trabajo. ¿Qué pasa con este gobierno ausente? ¿Seguiremos tomando de rehén al obrero para el ajuste que beneficia y enriquece a unos pocos? No es tiempo de equilibrar la balanza. No es tiempo de dejar atrás estos brutales recortes.
¿No es tiempo de discutir una perspectiva diferente?